Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13 del capítulo 22. La palabra del Señor dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia en esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. El Señor bendiga su palabra, hermanos, y con su ayuda vamos a hacer nuestro estudio de este pasaje del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro pasaje, hermanos, podemos nosotros apreciar algunas cosas que debemos resaltar para nuestro estudio, ¿no? Acá nosotros vemos que hay una preparación para la Pascua y podemos nosotros compararla con una preparación espiritual para la Pascua. Y yo quisiera pues que a lo largo, como vamos haciendo nuestro estudio, podamos ver cómo es que es esa preparación espiritual, porque más adelante nosotros vamos a ver de que la palabra del Señor nos enseña a nosotros que Cristo es nuestra Pascua, y vemos acá que hay una preparación material, una preparación de acuerdo a lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento, y también vemos en el Nuevo Testamento que hay una preparación espiritual, porque nosotros pues ya no celebramos la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua, pero siempre tenemos que buscar en la Escritura una aplicación espiritual para nuestras vidas, que es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. La Pascua pues era una de las fiestas centrales en el calendario judío, y por lo tanto nosotros debemos de suponer, imaginar en nuestras mentes que en aquella ciudad, en ese tiempo, como en todos los tiempos de la Pascua, habían muchos judíos, y también habían muchos prosélitos que habían sido ganados por los judíos. Y nosotros debemos imaginar pues que la ciudad debe haber estado abarrotada de personas, abarrotada. Era, como yo les digo, era la celebración judía central. Y en uno de los mandamientos que nosotros encontramos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, observamos pues que los judíos que vivían fuera de la ciudad tenían que ir a la ciudad también para la Pascua. Era un tiempo en el cual la hospitalidad era practicada por los judíos, porque había tantas personas que necesitaban pues entrar a una casa para que ellos puedan comer la Pascua, ¿no? Y tener pues muchas personas en la ciudad implica bullicio, había mucha algarabía, había gozo, había mucha felicidad en el pueblo que estaba yendo a celebrar allá. Tal vez yo pensaba que tal vez nosotros podríamos compararlo con las fiestas navideñas, la fiesta de la Navidad que tenemos aquí en Lima, ¿no? Es una fecha donde nosotros vemos mucha gente caminando, vemos las personas pues con mucha alegría yendo de aquí por allá. Si vamos por los sitios donde hay comercio, vemos que pues prácticamente ahí está abarrotado, ¿no? Es imposible caminar por los centros comerciales, todo el mundo está comprando aún si vamos a los supermercados, está lleno, las personas comprando el pavo para poder cocinar, que es lo más tradicional que tenemos en Perú, también la gente comprando el cerdo, el lechón para poder comerlo, el pollo, el asado,
mercado. Entonces vemos pues que hay mucha gente en las calles en Navidad, y así también nosotros podemos quizás comparar la Pascua con la cena navideña que nosotros hacemos acá, ¿no? O sea, es algo que se practica en Perú y seguramente en otros países también latinoamericanos, ¿no? Es una costumbre nuestra. Tal vez la costumbre nuestra es un poco diferente a la norteamericana. Ya el Día de Acción de Gracias es el día en que las personas están más moviéndose de acá para allá, ¿no? Y hay pues mucho, en el tiempo de la Navidad aquí vemos que hay mucho bullicio, mucha algarabía, tanto de personas adultas, personas jóvenes y sobre todo los niños, que están bastante entusiasmados pues porque es una fecha comercial. Y tal vez, hermanos, como yo les digo a ustedes, esa es una comparación que nosotros podemos hacer con lo que estaba sucediendo en el día en que se comía la Pascua en el tiempo de los judíos, antes de que el templo fuera destrozado y la ciudad también. Ese era un día especial porque los judíos se sentían muy orgullosos de ser judíos. Muy orgullosos de ser judíos. En el próximo estudio que vamos a tener nosotros de Lucas, vamos a continuar ahora con la institución de la Cena del Señor, y ahí nosotros vamos a tratar un poco más profundamente qué cosa es lo que significaba la Pascua y la comparación con la ordenanza del Señor, que es la cena, ¿no? Es una ordenanza. Algo que nosotros debemos de ver también en nuestro contexto que estamos viendo aquí en estos versículos que hemos leído de la palabra de Dios, es que Judas posiblemente no haya estado en el momento en que el Señor Jesucristo estaba reunido con sus discípulos. No estaba allí Judas. Y lo más probable que nosotros podemos pensar de todo esto es que el Señor mismo no quería que Judas se enterara del lugar donde es que la Pascua iba a ser llevada. El Señor ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Él conocía absolutamente todo lo que iba a suceder con él en pocas horas, ¿no? Entonces, Cristo lo hizo de esa manera sin que Judas supiera el lugar donde es que él iba a estar. ¿Para qué? Para que no llevase ahí directamente a sus captores y pueda ser interrumpida no solamente la Pascua, sino también pueda ser interrumpida lo que nosotros leemos en la oración del Señor en el huerto de Getsemaní, ¿no? Por ejemplo. Y era pues necesario hacer los preparativos, y el Señor lo va a hacer de una manera que a nosotros nos llama la atención. Primeramente nosotros, ¿qué cosa observamos acá? Dice el versículo 7 de Lucas 22, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Esta es la primera vez que nosotros vemos que el apóstol Pedro y el apóstol Juan son unidos en un mandamiento que el Señor está dando. Es la primera vez. Luego nosotros vamos a observar lo siguiente, de que en pasajes, ya cuando el Señor había ascendido a los cielos, en el libro de los Hechos principalmente, vamos a ver de que tanto Pedro como Juan continuaban unidos, pero esta vez para llevar las órdenes del Señor de ir, predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos estaban reunidos para predicar pues el arrepentimiento, como el Señor había dicho. Por ejemplo, en Hechos 3:1, que narra la curación de un cojo, leemos que dice la Escritura, Pedro y Juan. Otra vez estaban ellos juntos, ¿no? En ese orden. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En Hechos 4 también, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, leemos entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En Hechos 5 también se narra la persecución de Pedro y de Juan. Y en Hechos 8, el versículo 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
¿recuerdan? Por medio del del evangelista Felipe. ¿A quiénes envió la iglesia? A Pedro y a Juan. Entonces ahora nosotros vemos en el Evangelio de Lucas de que es la primera comisión en la cual el Señor hace que se junten Pedro y Juan. Parece que la iglesia también había reconocido que allí había un liderazgo. Había un liderazgo de Pedro. Pedro era el líder por naturaleza de los apóstoles, y también vemos pues que Juan era un líder de alguna forma. Ellos dos caminaban juntos. Otra de las cosas que nosotros podemos aprender aquí es que Dios manda junto a dos personas que tienen el carácter distinto. Son sus apóstoles, pero todos los apóstoles no tienen el mismo carácter, la misma manera de ser. Pedro era impulsivo. Él tenía un carácter bien explosivo, podemos decir. También era un hombre que a veces hacía las cosas sin pensarlas, mientras que Juan era el discípulo, el discípulo del amor, le llaman, el apóstol que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Es el único apóstol que he escuchado cómo latía el corazón del Señor. Eran dos personas distintas ellos, pero el Señor los junta. Y esto nos enseña que en la iglesia nosotros tenemos que aprender también a trabajar de esa misma forma. Tenemos que aprender a trabajar entre hermanos que tenemos caracteres diferentes, formas quizás de pensar distintas, pero somos uno en Cristo, uno en Cristo. Pedro y el discípulo amado, el Señor los unió para su servicio juntos, y el amor por el Señor unió a estos hombres. Los cristianos estamos unidos así en el Señor y por el amor al Señor, y sin dejar nada a ellos, a su sabiduría y a su conocimiento. Ellos, cuando reciben la orden del Señor, ellos no planean hacer las cosas como les parecía. Miren, la orden del Señor dice: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos conocían cómo es que se preparaba la Pascua. Ellos eran judíos. Ellos eran hombres ya que tenían más de 30 años. O sea, habían pasado ya inteligentemente o razonablemente, ellos debían haber pasado pues la Pascua desde su niñez, viendo sus padres. Es decir, habrían pasado pues unas 25 Pascuas conscientes. Ellos sabían todo lo que tenía que prepararse, pero sin embargo el Señor también ellos no se toman la atribución de hacer las cosas como a ellos les parecía, porque vemos que el Señor le da la orden y dice: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le respondieron: Señor, ¿dónde quieres que la preparemos? Señor, dime tu voluntad, dinos tu voluntad. ¿Dónde quieres tú, Señor? No es donde yo quiero que tú pases la Pascua, porque ellos conocían también perfectamente Jerusalén. Ellos podían haber dicho: bueno, podemos ir a tal lugar, podemos ir, mira, yo he visto una casa grande por acá, podemos buscar. No, absolutamente no. Y nosotros vemos ahí la sumisión de ellos, como aún en la intimidad que se encontraban con Cristo, ellos se sometían al Señor, a lo que el Señor les decía, a las instrucciones de Cristo. Ellos ya sabían la forma en cómo se preparaba. Y nosotros vemos aquí ahora que la respuesta del Señor es una respuesta, hermanos, maravillosa. Es una respuesta tremenda, porque el Señor les dice ya en el versículo 10: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Hasta la casa donde entrare. Hermanos, ¿por qué es que vemos que es una respuesta maravillosa? Porque este hombre tenía que ser alguien con una característica única. Nosotros, ¿por qué no podemos pensar? ¿Y cuántos hombres, varones, estarían tal vez paseando por la ciudad con un cántaro conteniendo agua? Hermanos, ¿saben? Esa no era una costumbre para el hombre. Esa era una costumbre para la mujer. Llevar el cántaro con agua. Nosotros cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta, pero esta es una característica que es de una mujer. El hombre la llevaba en odres. El hombre usaba esos que le llaman ahora una bota
una bota o unos contenidos diferentes que están hechos de pieles de animales. El hombre llevaba así, la mujer llevaba en cántaro el agua. Esa es la razón por la cual nosotros entendemos por qué es que los apóstoles iban a ver a una persona especial llevando agua, pero en cántaro, no en bota. Entonces ellos, cuando llegan a la ciudad, comienzan a mirar allí y miran, allí hay un hombre que está llevando en bota, allí hay otro hombre llevando en esas pieles, mira, allí hay uno distinto a todos los hombres, ese está llevando en cántaro. Miren cómo, qué maravilloso, porque y también nosotros podemos pensar aquí, pero los apóstoles le pueden haber dicho: Señor, ¿sabes? Debes haberte equivocado. Los hombres no llevan el agua en cántaro. ¿No será, Señor, que tú más bien nos quieres decir que hay un hombre que tiene un envase de cuero, quizás con unos colores especiales? No, ellos absolutamente no hacen ninguna pregunta. Ellos simplemente dicen: bueno, el Señor dice que yo voy a encontrar a una persona que está llevando a un hombre con un cántaro, y seguramente que va a ser así. Y vemos que ellos salen para allá. No había ningún error. Ellos decían: la palabra del Señor no tiene ningún error. Si Él dice que es en un cántaro va a ser así. Y así nosotros también debemos de pensar de la Biblia. Hay cosas, hermanos, que nosotros no vamos a comprender completamente. Nosotros tal vez hemos estado estudiando la teología y sabemos que el Señor se ha revelado por medio de su palabra. Sabemos que lo finito, nuestras mentes finitas, no pueden comprender lo infinito. Sabemos que Dios se ha revelado hasta cierta parte y ha dejado otra parte en la cual Él no se revela, que es un terreno donde nosotros no debemos de entrar. Y vemos nosotros aquí en la Escritura cosas que a veces no entendemos, pero por fe nosotros las recibimos, las aceptamos, las obedecemos también. La palabra de Dios es infalible, no tiene ningún error, absolutamente ningún error. Y ahora vemos que los discípulos también comienzan a seguir a este siervo, porque era un siervo, con el cántaro. El hombre está caminando y llega a una casa, entra a una casa, y estando en esa casa, ellos recién buscan al amo. O sea, ellos tenían que seguir al hombre que no era el dueño de la casa, sino que trabajaba para el dueño de la casa, y después tenían que preguntarle al dueño de la casa lo que tenían que preguntarle. Y así dice: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Mire, y una vez seguidle hasta la casa donde entrare. Y ahora el Señor da la instrucción y dice: y decida al padre de familia. O sea, ya está diciendo, tú no vas a hablar con él. Tú no le vas a preguntar al hombre del cántaro, tú le vas a preguntar al dueño de la casa, al padre de familia. Y dice: el maestro te dice. Tremendo, hermanos. Llega el hombre, habla con el maestro, preguntan: ¿quién es el dueño de la casa? ¿Usted es el dueño de la casa? Sí. Mire, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Cuántos maestros había en Israel? ¿Cuántos? Pero al parecer este hombre conocía a Jesús, era un discípulo del Señor, y reconoció a Pedro y a Juan. Decían: bueno, ha venido acá Pedro, ha venido Juan. Ellos no son discípulos de Gamaliel, no son discípulos de Gamaliel, no son discípulos de este rabí, tampoco son discípulos de este rabí. Ellos son discípulos del maestro, del carpintero, de Jesús de Nazaret. Y ahora el maestro los ha enviado a ellos a mi casa, preguntando dónde va a pasar la Pascua, dónde es que la va a comer. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Es lo que le pregunta, dice la Biblia. Y es interesante, hermanos, acá, porque yo también quisiera pues que meditemos en esto, ¿no? La palabra del Señor
usa en esta pregunta la palabra aposento, ¿no? Es lo que nosotros leemos en el versículo 11. Dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Esa palabra, hermanos, aposento, es la traducción al español de una palabra griega que se llama katáluma. Katáluma se llama esa palabra y tiene dos significados principales. Primero, es una posada o es un mesón. Y también es un lugar donde se podía guardar a las bestias de carga y al ganado. Y a mí me llamaba la atención, porque yo creo de que el Señor, porque el Señor cuando nosotros sí lo leemos en el griego, yo no sé leer griego, entiendo, hay herramientas ahora para hacerlo, pero si comenzamos a examinar las palabras griegas que están registradas en el Evangelio de Lucas, vemos que el Señor le hace la pregunta, el mesón, y es una palabra griega distinta al lugar que el dueño de la casa le va a entregar, o se le va a ceder. Y acá cuando el Señor usa pues esta palabra, katáluma, yo pienso, hermanos, y creo que Él está hablando del lugar donde se podían guardar también, además de las personas, estar ahí las bestias de carga y el ganado. Yo pienso eso. ¿Y saben por qué? Cuando yo leía eso yo recordaba algo. ¿Dónde es que nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Él nació en una katáluma. Él nació en un sitio así, en un lugar donde estaban guardadas las bestias, donde estaban guardados los animales. Dice la Escritura que no había lugar en el mesón. Esa palabra mesón es katáluma, cuando usted lo ve en Lucas cuando está narrando, ¿no? Pero el Señor le está diciendo, tal vez dime, ¿no? ¿Me vas a dar un lugar para las bestias? Y no sería que Él está pidiendo un lugar semejante a su nacimiento también para que pase la Pascua antes de su muerte. Hermanos, sin lugar a dudas el amo de la casa tendría un lugar para que cene cerca de las bestias y de los ganados de su posesión. Eso no debe cabernos a nosotros la menor duda, porque de lo que vamos leyendo aquí en el Evangelio de Lucas podemos notar de que no era una persona que era pobre. No era una persona pobre. El hombre debe haber tenido ganado, el hombre debe haber tenido bestias. Y podía haber dicho, bueno, aquí pueden darle, miren, en este establo, limpias un poco la paja de acá, limpias ahí esa suciedad de los animales, lo limpias, pones tu mesa y acá puedes pasarla con tú. Y yo me voy a ir al aposento alto con mi familia. Pero el hombre no responde así. El dueño de la casa le quiere dar lo mejor que él tiene a Cristo. Y ofrece su aposento alto. El aposento alto en el griego es anageón. Anageón, una palabra distinta, y es un lugar donde se podía comer disfrutando de la intimidad. Y además dice de que ese lugar ya estaba dispuesto para el Señor. O sea, acá nos enseña, hermanos, como la Escritura, de que nosotros siempre debemos ofrecer lo mejor de nosotros para el Señor. Ofrecer nuestras mejores alabanzas, nuestros mejores himnos, ofrecerle lo mejor de nuestros bienes. No recordará usted Caín y Abel. Abel ofrecía lo mejor del rebaño, Caín no. Entonces el Señor se agrada cuando nosotros le damos nuestro mejor esfuerzo, cuando le damos nuestras primeras palabras en la mañana, el Señor también. Y el Señor pues nos dice aquí, por medio de su palabra, que este hombre ya tenía dispuesto el lugar, porque mire cómo dice el versículo 12, dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Ya dispuesto, o sea, ya estaba preparado ese sitio por ese hombre. Acá nosotros encontramos también, hermanos, una actitud que debe de resaltar y nos debe de enseñar la palabra del Señor. Son muchos
quienes tienen siempre el deseo de servir al Señor con sus bienes, como vemos acá el caso de este hombre. Pero casi siempre, o algunas veces, para no decir casi siempre, bueno, ya cada uno de nosotros, el Señor guiará nuestro pensamiento cuando yo les termine de decir esta idea, pero algunas veces aparece una condición. Muy bien, esto es para el Señor, pero hay una condición. Puedo dar el mejor lugar de mi casa, él podía haber dicho, puedo dar el mejor lugar de mi casa para que el Señor coma la Pascua. La condición es que yo también esté ahí. La condición es que mi familia también esté allí con él, ¿no? O sea, es el Señor, es el Rabí. Yo te lo doy, pero la condición es esta. Hay personas así en la iglesia, ¿no? Dicen, bueno, yo puedo dar esto, pero la condición es que yo predique en la iglesia. Yo puedo ofrecer mi casa, pero la condición es que pues yo sea diácono. Aquí está esto que puedo dar para el Señor, pero la condición, hermanos, nunca debemos nosotros de condicionar nuestro servicio, nuestra entrega a Dios a cambio de algo. Si el Señor nos va a dar algo, Él lo va a confirmar a su iglesia. No es necesario hacer eso, ¿no? Y a veces cuando pues las personas se acercan al Señor a ofrecer sus servicios, sus bienes, su esfuerzo, bajo una condición, generalmente cuando la condición no es aceptada o en medio, en el transcurso, aparece la condición y no es aceptada, entonces no sé si ustedes se acordarán cuando éramos niños. Yo me acuerdo mucho cuando éramos niños y nosotros pues no teníamos muchos recursos cuando éramos muy pequeños, pero habían otros que sí tenían, por ejemplo, una pelota de fútbol, una muy buena pelota de fútbol. Y él decía, aquí yo tengo mi pelota de fútbol, pero hay una condición, para que jueguen todos con mi pelota de fútbol, y yo tengo que jugar, primero, y segundo, yo tengo que ser el capitán del equipo. No, pero ¿cómo? Entonces me llevo mi pelota, nadie juega. Hermanos, en cuestiones de la fe no puede haber eso. Las cosas son del Señor, nosotros le pertenecemos al Señor. El Señor, por ejemplo, nos da alimento para que nosotros seamos más fortalecidos, pero tener más fuerza, ¿para qué? Para servirle mejor, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor nos pone fuertes para obedecerle, ¿no? Entonces no podemos nosotros pensar de otra manera, ¿no? Cuando pues las personas ponen una condición como esa para el servicio, es evidente que no están pensando en hacerlo mejor para el Señor, sino hacerlo mejor para uno mismo, para mí mismo, soy yo. El amo de la casa pues era sin duda un discípulo del Señor y él estaba dando lo mejor de su propiedad. Él estaba dándole al Señor lo mejor que tenía y todo ya estaba listo para la Pascua. Ahora pues queda una interrogante para nosotros que la Biblia no nos lo dice. ¿Será que este hermano había preparado todo para comer con su familia la Pascua allí? ¿O será que él estaba preparando todo sin saber para quién lo estaba haciendo? Pero como sea, hermanos, yo no quiero decir esto fue o esto no fue, pero como sea, cuando llegó el momento, eso que él había preparado, ese lugar para pasar un momento de intimidad, comiendo la Pascua, él la concede para Cristo y sus discípulos. Algunas veces pues no sabemos para quiénes nosotros estamos haciendo las cosas. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Es posible que todos los arreglos para la Pascua, como le digo, estaban pensados para él mismo y su familia, pero habían unos arreglos para la Pascua ahí, ¿no? Quizás los que les voy a decir ahora son 3. Había el vino para las 4 copas, estaban los panes sin levadura y seguramente también estaban las hierbas amargas. Así es como un judío comía la Pascua, y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo es que era toda esa rutina, todo ese ritual y las aplicaciones espirituales para nosotros. Y el Señor pues estaba preparándose él mismo. Fíjense cómo es, ¿no? Mientras había una preparación ritual, el Señor mismo estaba preparándose también para ir a la cruz como el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Como habíamos dicho al principio nosotros, en aquellos días había un gran gozo en todas partes en la ciudad debido a la fiesta de la Pascua. Pero para los discípulos del Señor no debió ser así, hermanos. Ya usted se imagina ahí a Pedro, a Juan, a todos ellos, viendo una ciudad así como está Lima en los tiempos de Navidad, la gente caminando por acá, caminando por allá, apurada, sonriendo, alegre. Así ellos estaban viendo a todos a su alrededor, alegría por acá, gozo, risas, pero ellos no estaban así. Hay que recordar que esto de aquí está, estas palabras del Señor, esta Pascua, se estaba llevando a cabo después que Cristo estaba dando, o había ya dado, las profecías acerca de lo que iba a suceder en el templo, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad. El Señor ya había dado profecías también acerca de su propia muerte. Entonces, aunque había una algarabía alrededor, había un gozo, pero era un gozo distinto a las de las personas que estaban allí celebrando la Pascua. Era distinto porque ellos iban a tener el gozo de tener esa Pascua con el Señor. Es más, la Escritura nos enseña eso mismo en el versículo 15, que es un versículo que nosotros vamos a ver el domingo que viene con la ayuda de Dios. Dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Tremendo, hermanos. Era por eso le digo, los discípulos no estaban felices con esa algarabía de todos. Tenían un gozo porque el Señor estaba gozándose de pasar esa Pascua en particular con ellos. La soledad estaba muy cercana a ellos. Sabían que el Señor iba a morir y pues estaban contentos y a la vez tristes, tal vez como hubiéramos estado nosotros. Ellos sabían pues que se acercaban acontecimientos terribles, ¿no? Y en sus mentes estaban todavía esas profecías que yo les había hablado. Las personas se movían hacia sus casas, felices cada uno, cargando en sus hombros el corderito del sacrificio para hacerlo en su casa. O sea, pues era así, ¿no? Yo, como les digo, es lo que nosotros podemos comparar aquí. El 24 de diciembre, 23 de diciembre, nosotros comenzamos a ver las personas que están caminando con su bolsa, un pavo, y por allá otra bolsa, un lechón. La gente está con comida en la mano. En esos días, hermano, en esos días, las personas tenían acá, encima de su cuello, tenían su corderito. Todos, o sea, si usted hubiese sido un judío, una judía de ese tiempo, y estaba ahí en Jerusalén, hubiese visto la gente con sus corderos acá, caminando uno por acá, caminando otro por allá, la gente así, y todos con sus corderos pascuales ahí, que previamente habían pasado pues inspección, porque tenían que ser sin defecto, como nosotros vamos a verlo un poco más adelante, con más detalle. Y había tristeza pues en el corazón de los discípulos en medio del gozo de esa ciudad. Pero luego había gozo eterno en los corazones en medio del llanto de esa ciudad. Porque ese gozo que tenía esa población, esos hombres, pronto se iba a convertir en llanto. Mientras que el llanto de los discípulos iba a ser un gozo eterno, que es el gozo que nosotros tenemos. Es cierto, cuando nosotros vemos y leemos en Filipenses que el Señor Jesucristo no se aferró a ser Dios, sino que se humilló y se hizo como uno de nosotros para morir en una cruz. Dejó su gloria para morir en una soledad tremenda en la cruz. Morir en vergüenza, porque la muerte en la cruz era una cruz vergonzosa. Hermanos, a nosotros nos llena de tristeza, pero a la vez nos llena de gozo, porque por medio de esa muerte nosotros tenemos vida abundante, vida espiritual. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el único que puede traer el gozo en medio de la aflicción. Y aquí hay, hermanos, quizás la aplicación espiritual más importante para nosotros. Ya hemos visto qué cosa es lo que estaba sucediendo, cómo el Señor había enviado a los apóstoles a conseguir el lugar donde iba a pasar la Pascua, pero
había algo, hermanos, había algo que nosotros no debemos de pasar por alto, y es que así como los judíos debían de prepararse ellos mismos para comer la Pascua siguiendo las ordenanzas del Antiguo Testamento, de la misma forma los cristianos nos preparamos espiritualmente para Cristo, para tener comunión con Cristo, que es nuestra Pascua. Bien, vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento que es 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, dice la Escritura: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hay una parte que nosotros debemos de considerar en los preparativos que los judíos estaban haciendo antes de comer la Pascua. ¿Y qué cosa es lo que ocurría? Los judíos, hermanos, hacían una búsqueda ceremonial, una búsqueda ritual, casa por casa, buscando ¿qué? Buscando levadura que pudiera contaminar la ceremonia establecida en las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos eran muy minuciosos con eso. Ellos estaban buscando a ver si hay levadura en tu casa. Ellos buscaban acá, buscaban allá, buscaban más allá, porque si la levadura caía en algún lugar, estaban contaminados espiritualmente y no podían pasar la Pascua. O sea, mire usted cómo es que eran los preparativos de ellos, ¿no? Y esto, hermanos, tiene una aplicación espiritual para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Luego de que había pues esta búsqueda ceremonial minuciosa para ver si había o no levadura, una vez que se pasaba esa prueba, ese test, y no había levadura, lo que seguía era el ritual de lavarse las manos muy cuidadosamente, lavarse las manos muy cuidadosamente. Y estas actitudes nos enseñan, hermanos, una tipología. Esto es un tipo, esto es una sombra. Y ese tipo, ¿qué cosa hacia dónde apunta? Hermanos, hacia la pureza. Hacia la pureza. 1 Corintios 5, Pablo nos habla de los mismos elementos como la levadura. Y nos hace una clara explicación de su significado para nosotros, como las viejas costumbres pecaminosas. Eso es lo que representa esa levadura que se buscaba en esos ritos. Y si observamos detenidamente, Pablo hace una cita en medio de las instrucciones para que sea excomulgado uno que había tomado a la mujer de su padre. Si usted lee primera de Corintios 5, ahí en la Biblia dice un caso de inmoralidad juzgado. Y comienza hablando de un hombre que había tomado a la mujer de su padre, incesto. Y finalmente usted se va a dar cuenta que Pablo está hablando de la expulsión de la congregación, de ese profesante de la fe cristiana que estaba viviendo en pecado. En medio de esto es que nosotros encontramos esto que Pablo dice, de que Cristo es o fue nuestra Pascua, que Él había sido sacrificado ya y que era nuestra Pascua. Es decir, lo hace en un contexto de disciplina, lo hace en un contexto de excomunión, excomulgación. Y de la misma manera en que el pecado de un miembro de la iglesia puede contaminar al resto y por lo tanto debe ser retirado, así también nosotros no debemos ser complacientes con nuestros propios pecados. Acá lo que la Escritura nos enseña es que debemos apuntar siempre a la pureza. Ellos se lavaban las manos antes de acercarse y tocar el cordero pascual. Ellos estaban asegurándose que no haya caído levadura por ninguna parte de la casa, porque eso los hacía ritualmente, ceremonialmente impuros para comer la Pascua. Así también nosotros vemos de que para acercarnos a Cristo, que es nuestra Pascua, nosotros debemos de estar en un estado de búsqueda de la pureza, ¿no? Sabemos que no somos 100% puros, no lo somos. La Escritura nos enseña claramente eso.
Pero aunque nosotros reconocemos que no somos 100% puros, no vamos a decirlo como ya hemos hablado en otras veces. Bueno, pues todos son pecadores. No, absolutamente no. Por el contrario, nosotros estamos en la búsqueda de la pureza y vemos pues que este cuerpo de carne que tenemos es un estorbo para esa pureza. Y vamos a terminar diciendo junto con el apóstol San Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Ese es el clamor de un cristiano que persigue la pureza pero encuentra estorbo en la carne. En la carne. La Biblia, hermanos, es una lámpara, dice la Escritura, ¿no? El Salmo 119 dice así: la Biblia es la lámpara que debe guiarnos en la búsqueda de nuestros propios pecados. Así como ellos usaban una lámpara, porque pues en el tiempo de los judíos no tenían electricidad como ahora, ellos entraban con una lámpara y comenzaban a buscar con esa lámpara en todos los rincones de la casa. Si es que había levadura, la subían por acá, la pasaban por acá, donde hay levadura, donde hay levadura. Nosotros tenemos que usar la Biblia también. Y la Biblia tiene que examinar nuestros pensamientos. La Biblia tiene que examinar nuestras manos si estamos cometiendo iniquidad. La Biblia tiene que examinar nuestro corazón, nuestras intenciones. La Biblia tiene que examinarnos todo. Debe ser esa lámpara que está buscando en todos los rincones de esta casa si es que existe una levadura pecaminosa. ¿Para qué? Para nosotros ir y confesarla delante del Señor y pedirle ayuda espiritual para poder caminar como nosotros debemos. Hermanos, la vieja levadura es la vida sin Cristo. La vieja levadura es la vida de una persona que no ha sido regenerada. El creyente, dice nuestro pasaje que hemos leído, es nueva levadura, no es vieja. Una que se resume en dos palabras muy profundas, ahí en ese pasaje que hemos leído en 1 Corintios 5. Sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad. Actitudes diferentes a las que el mismo apóstol nos dice: malicia y maldad. Hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Nosotros tenemos que acercarnos a nuestra Pascua cada día, hasta que el Señor venga. Es por eso que nosotros necesitamos una preparación diaria para nuestra comunión con Cristo. Diaria para esa, es una preparación espiritual diaria para poder tener comunión con Él, buscando la pureza en nuestras vidas. No podemos lavarnos las manos de una manera exterior y sin ningún significado, porque eso hizo Pilato. Pilato se lavó las manos. Pero no es ese el significado de lavarse las manos en la Pascua, porque en la Pascua los judíos también se lavaban las manos, sino es un lavamiento en la sangre del Cordero, cada día, pidiéndole: Señor, estoy arrepentido de mi pecado. Señor, perdona mis transgresiones. Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Ayúdame, Señor, a caminar más en obediencia a ti y a tus mandamientos. ¿Y por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, este pasaje habla de una preparación espiritual para acercarnos a Cristo cada día de nuestras vidas, mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Vamos a orar.